Paz de Cristo, amados hermanos, paz de Cristo. Nuevamente estamos en esta hermosa mañana disponiendo este tiempo para tener este estudio que tiene que ver con nuestros puntos doctrinales. Como ya hemos estado viendo, ¿verdad? Cada uno de estos puntos doctrinales, estuvimos viendo el día de ayer el Estado y la Iglesia, y miramos cómo debe haber una separación entre el Estado y la Iglesia. El día de hoy, amados hermanos, pues vamos a estar viendo el punto doctrinal que se titula el servicio militar. Es el séptimo punto doctrinal de nuestra iglesia, y lo voy a invitar para que oremos y le pidamos a Dios entonces que bendiga la vida de aquellos que van a estar escuchando este mensaje el día de hoy, que lo podamos compartir con otras personas que están interesadas en conocer nuestra doctrina. Voy a invitar a que incline su rostro y hagamos una oración. Padre eterno, Señor, Dios de toda gracia, Dios de bondad, de misericordia, una vez más en este precioso momento, Señor, estamos delante de ti, dándote honra, dándote gloria y alabanza. Deseamos pedirte, Señor, en este momento que obres en la mente, en el corazón de aquellos que van a estar escuchando este mensaje que tiene que ver con los puntos doctrinales, Padre. Permite que al momento de compartirlo tenga un efecto positivo de bendición en la vida, en los corazones de cada uno de nuestros amigos, Señor, que están interesados en conocer tu obra, en conocer tu iglesia y en conocerte a ti principalmente, Señor, en acercarse a ti y a tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Séptimo punto doctrinal, hermanos. El servicio militar. La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús reconoce que el gobierno humano es también de ordenación divina. Ya lo mirábamos el día de ayer, cuando leíamos Romanos capítulo 13, cuando nos dice la Escritura que toda autoridad es puesta por Dios y que no hay autoridad si no es puesta por Dios también, ¿verdad? Al reconocer entonces que toda autoridad es puesta por Dios, que el gobierno humano también está establecido o puede ejercer bajo el dominio de alguna manera la bendición o el hecho de que Dios lo haya establecido, es Dios quien le da la autoridad para poder ejercer precisamente autoridad como gobierno. Se exhorta entonces a todos los miembros a que afirmemos nuestra lealtad a nuestra patria. Siendo nosotros discípulos del Señor Jesucristo, es deber de todo cristiano obedecer a los preceptos y a los mandamientos que se enseñan, dice, como sigue. Por ejemplo, que no resistamos al malo. Mateo 5:39. Hebreos 12:14 dice que sigamos la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. También Mateo capítulo 26, versículo 52, dice que entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todo aquel que tome espada, a espada morirá también. Romanos 12:19 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Santiago 5:6 y Apocalipsis 13:10 son algunos de los textos que también podemos nosotros tomar como base o como referencia de la Escritura. Se cree entonces y se interpreta que los seguidores de nuestro Señor Jesucristo no deben de destruir propiedades ajenas, no deben de quitar o no debemos de quitar vidas humanas en ningún caso, de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia. Entonces, al momento que nosotros creemos como Iglesia Apostólica y reconocemos al gobierno humano como instituido por Dios, y que tenemos a nuestro alcance todos estos textos que le acabo de mencionar y que hemos leído, entonces se considera pecado que después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
y haber sido perdonados de todos nuestros pecados, habéis sido hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús, se considera pecado que participemos en acciones y actos diferentes a aquellos que son recomendados por la palabra de Dios, ¿sí? Todo acto de rebelión, todo acto de destrucción, todo acto que vaya de alguna manera involucrado con muerte, es pecado delante de Dios. Consideramos como Iglesia Apostólica pecado, entonces, todo aquello que va en contra de la palabra y de la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 6, si usted me puede acompañar, versículos 4 al 9. Estoy un poco ronco, ando un poco enfermo en la garganta y les pido de sus oraciones, por eso de repente no siento como que no se oye mi voz, ¿verdad? Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 9, dice la palabra de Dios: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que cae muchas veces sobre ella y produce hierba provechosa, y aquellos por los cuales es labrada reciben bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor. Nos está diciendo la Escritura que todo aquel que ya probó de la bendición, todo aquel que es imposible, dice que todos los que fueron iluminados y gustaron del don de Dios y recibieron el Espíritu Santo en sus vidas, es imposible, dice, así lo menciona Hebreos 6:4, es imposible que los que ya vieron la luz, como dicen por ahí algunos, ¿verdad? Que los que ya fueron iluminados por la palabra, que los que ya gustaron de la presencia de Dios, que los que fueron hechos partícipes de recibir el Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y de las manifestaciones de poder de la palabra, dice, y creyeron, sean otra vez renovados, dice la Escritura. Es imposible que una persona que ya probó todas estas cosas, que ha conocido a Dios y que está en la voluntad de Dios y vuelve al pecado, dice, es imposible que vuelva a hacer otra vez, dice la Escritura, renovados para arrepentimiento. Porque no podemos estar crucificando a Jesucristo cada vez que cometamos errores, cada vez que hagamos lo malo, cada vez que hagamos voluntariamente el pecado, porque entonces llevaríamos el nombre de Jesucristo a exponerlo a vituperio, a ser pisoteado. Si la misma tierra nos da ejemplo, el escritor sagrado, y nos da ejemplo con la misma tierra, y dice, miren, vean ustedes bien, y la tierra cuando llueve, dice, bebe la lluvia. Y la tierra que bebe la lluvia, que cae constantemente sobre ella, dice, y brinda un fruto bueno, el que da buenos frutos, está diciendo el escritor. Entonces dice, esa tierra es buena, y el que labra la tierra entonces recibe también recompensa de esa tierra. Y entonces es labrada, entonces es trabajada, y produce hierba, y produce y es provechosa, dice, aquellos por los cuales es labrada, y recibe esa tierra, y los que la labran reciben la bendición de Dios. Pero la tierra que bebe la lluvia y que solamente produce espinos, dice el versículo siguiente, y abrojos, es reprobada,
Todo aquel que ha probado el don de Dios, todo aquel que ha conocido la palabra de Dios, todo aquel, hermano, que ha sido iluminado por la presencia de Dios, que ha recibido el Espíritu Santo, que ha gustado de las cosas buenas del reino de Dios, y luego anda haciendo lo malo, hermano. Es como la lluvia que cae sobre la tierra y la tierra la bebe, pero en lugar de producir buen fruto, produce espinos y abrojos. Dice, esa tierra no sirve más que para ser pisoteada, ser hollada. Y el fruto que da, el fruto que resulta de esa tierra, entonces dice, aparte de ser reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Así es que ninguno de nosotros que hemos recibido la palabra, que hemos recibido el Espíritu Santo, que hemos recibido la gracia de Dios, debemos de dar malos frutos. La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Es necesario que los que hemos recibido el don de Dios, los que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, los que hemos probado la palabra, los que hemos sido llenos de la presencia, los que hemos sido perdonados por la palabra, hermano, y por el poder de Jesucristo en nuestras vidas, no andemos haciendo lo malo, no andemos haciendo lo incorrecto. Debemos de ser como la buena tierra que da fruto. Al caer la bendición de Dios sobre nuestra vida, debemos de dar un buen fruto. Debemos de producir un buen fruto. Así es la buena tierra, dice, y esa tierra es labrada y sigue produciendo fruto. Sin embargo, la mala tierra, dice, le cae el agua, le cae la lluvia, produce espinos y abrojos, y lo único que va a pasar es que esa tierra va a ser maldecida y quemada. No tiene ninguna función, no sirve para nada. Así dice el apóstol Pablo a los creyentes que les escribe, ¿verdad?, en el capítulo 6 de Hebreos. Por eso nosotros debemos de conducirnos de manera correcta en cuanto a estas cosas. Hebreos capítulo 10, si usted está conmigo, acompáñeme a la escritura, en los versículos 26 y 27. Hebreos 10, 26 y 27, para hacer referencia un poco más a este punto, ¿verdad? Dice la escritura, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que hacer por los pecados. Fíjate bien, amado hermano, amado amigo. Porque si pecamos voluntariamente, quiero dejar bien en claro que como iglesia, como seres humanos, somos personas propensas al pecado. Eso quiere decir que podemos cometer errores. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que ninguno de esos errores los cometamos de manera voluntaria. Pablo nos está invitando para que no pequemos voluntariamente, que si algún problema tenemos, si algún error cometemos, dice la Escritura en la primera carta de Juan, abogado tenemos para con el Padre. Y si confesamos nuestros pecados, si pecamos involuntariamente y confesamos nuestros pecados delante de Jesucristo el justo, dice, entonces Él perdona nuestros pecados. Sin embargo, Pablo está aclarando que si pecamos voluntariamente, ya no hay más sacrificio que hacer por los pecados. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que hacer por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice el apóstol Pablo. Qué importante es entonces que nosotros no participemos del pecado de ninguna manera voluntaria. Si usted o yo cometemos algún error en nuestra vida espiritual, que sean errores involuntarios, que sean cuestiones que están fuera quizás del alcance de nuestra mano, involuntariamente, por equivocación, por error, pero nunca voluntariamente. Ya que si pecamos bajo nuestra propia voluntad, dice la Escritura, ya no hay más sacrificio que hacer por los pecados. Por lo tanto, amados hermanos, en este punto doctrinal que se refiere al servicio militar, entonces todos los miembros somos exhortados a responder voluntariamente y libremente al llamado de nuestro gobierno, en tiempo de paz y en tiempo de guerra también.
Somos llamados a prestar nuestros servicios con todas nuestras capacidades y en todas aquellas áreas que no sean combatientes, hermano. Que no sean en combate. Alguien me preguntaba, por ejemplo, me ha tocado ir a dar clases a Estados Unidos por la gracia de Dios, y alguien me preguntaba por ahí que si podía trabajar en el Army, que si podía meterse a trabajar en el Army y estar ahí, ¿verdad? Y mi respuesta fue basado en esta escritura también, el hecho de que sí se puede, siempre y cuando nuestra área de acción no sea combatiente. Hay muchas áreas en las que podemos servir. Hay muchas áreas en las que podemos servir a nuestro gobierno. Hay muchas áreas en las que podemos servir, aunque estemos, gracias a Dios, no estamos, pero aunque estemos en tiempo de guerra, hay muchas áreas en las que podemos servir también a nuestro país, a nuestro gobierno. Y como cristianos no estamos deslindados de esa responsabilidad de servir. Hay áreas de comunicaciones, hay área de medicina, hay área de cocina, hay muchas áreas donde podemos servir sin llegar al combate, sin llegar a tener que quitarle la vida a alguien. Yo le recomendaría, si usted tiene la oportunidad, para tener un ejemplo de una película cristiana que se llama Hasta el último hombre. Y usted vea cómo una persona, a pesar de ser cristiana y no poder combatir cuerpo a cuerpo, no poder quitarle la vida a otra persona, puede ser una bendición también en el campo de batalla, con el fin de ayudar, con el fin de ser útil también para su país, para su gobierno. La doctrina nos enseña que se ore principalmente porque tengamos siempre en el gobierno o en las personas que gobiernan nuestros países a personas que sean hombres de Dios. La Escritura nos invita a que estemos orando continuamente por nuestros gobernantes, que le pidamos a Dios, que roguemos a Dios porque las personas que estén en eminencia, las personas que tengan el control de la sociedad, que estén liderando, gobernando los países, sean personas con temor de Dios, sean personas que puedan de cierta manera dirigir a la nación de una manera ordenada. Y ese es un deber de nosotros como cristianos, estar orando por cada uno de nuestros gobernantes. Orar por ellos para que tengan siempre la guianza de Dios y para que como nación o como naciones, ya que la Iglesia Apostólica está en diferentes países del mundo, para que como nación o como naciones podamos mantenernos fuera de la guerra, seamos guardados de la guerra con honor y poder vivir en paz de manera continua. Este punto es muy importante porque hay mucha gente que ha pensado que de alguna manera se ha deslindado de sus deberes, de sus responsabilidades sociales, ¿verdad? Como Iglesia de Cristo y el pretexto para no cumplir esta parte que corresponde a cada persona dentro de su país ha sido, es que soy cristiano, yo no puedo participar de esas cosas, soy cristiano, yo no debo de estar involucrado en esas cosas. No, la Escritura nos dice que nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de servir a nuestros países. Claro, como principal momento, como principal situación, debemos de estar cuidando, debemos estar orando, intercediendo por nuestros gobernantes para que ellos lideren con gracia, ellos lideren con guianza divina, pero también para que nos mantengan en paz, en tranquilidad. Pero en un momento dado de que tuviéramos que entrar a la guerra como país, en un momento dado que tuviéramos que enfrentar situaciones de guerra como país, debemos de estar dispuestos a servir únicamente con el único impedimento de no servir en áreas que sean combatientes, pero podemos servir en todas las demás áreas que no tengan que ver con el combate. Yo lo invito a que analice, a que vea y analice esta película cristiana que le comento, se llama Hasta el último hombre, y nos vamos a dar cuenta que podemos servir a nuestros países con integridad, con honor, sin caer en romper con lo que Dios nos está mandando también, sin caer en el hecho de tener que violentar la vida de alguna persona. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2 de su primera carta,
en los versículos del 1 al 3, y dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es un deber nuestro como creyentes orar por nuestras autoridades, por quienes nos presiden en los gobiernos sociales, en el gobierno humano y también en el gobierno eclesial, ¿verdad? Quien está en autoridad. Es nuestra responsabilidad delante de Dios y es un deber de cada uno de nosotros estar orando, dice el apóstol Pablo, por quien está en eminencia, por aquella persona a quien Dios ha establecido para liderar o para gobernar, según sea el caso y según sea el área. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad pedirle a Dios que les dé guianza, que les dé sabiduría, que los mantenga quieta y sosegadamente, con el fin de que todo el pueblo, ya sea la iglesia o toda la nación, según sea el país, entonces podamos estar tranquilos y podamos estar en paz. Pero si fuera llamado nuestro país a entrar en un conflicto y estamos en guerra, no podemos excusarnos diciendo: es que yo soy cristiano y no puedo servir a mi nación, no puedo servir a mi país. Por el contrario, la palabra de Dios nos enseña a que sí podemos servir y que debemos de servir en nuestra responsabilidad como miembros de la sociedad y como parte de nuestro país, y debemos de hacerlo con honor y con justicia, únicamente evitando todas aquellas áreas que tienen que ver con el combate. Usted puede servir en comunicaciones, usted puede servir en la cocina alimentando a los soldados, puede servir como médico, como asistente médico, ayudando a los heridos, usted puede servir como terapeuta, usted puede servir de muchas otras formas, en muchas otras áreas, y darle honor de esta manera también a su servicio, honrando a Dios y haciendo la voluntad de Dios sin descuidar esta área social. Servicio militar, hermano, es entonces el séptimo punto doctrinal de nuestra amada Iglesia Apostólica. Yo lo invito a que lo medite, como se lo he dicho en los anteriores. Si usted tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, algún comentario, el día de ayer estuve respondiendo algunas preguntas y comentarios que nos hicieron de manera personal, pero si usted tiene alguna duda, algún comentario, sería bueno que lo pudiéramos hacer a través de este mismo medio. Aquí mismo póngame en los comentarios su duda, su comentario, y podemos dialogar su comentario, podemos aclarar su duda en la medida de nuestra capacidad. Haremos lo posible por entonces aclararlo de la mejor manera. Séptimo punto doctrinal, segundo bloque de nuestros puntos doctrinales, el bloque de la institución. Como institución ya vimos entonces que somos la iglesia, y ya vimos qué es la iglesia. Ya vimos también que debe de haber una separación entre la iglesia y el Estado. No, cada uno debe de tratar sus asuntos de manera independiente. No podemos intervenir los unos con los otros, sino que cada uno debe de tratar sus asuntos de manera personal o directa. Y el séptimo punto doctrinal, o el tercero de esta segunda sección, el servicio militar, amado hermano. Entonces yo lo invito para que sigamos honrando y glorificando al Señor. Si usted tiene algún amigo que está interesado en conocer qué es lo que cree la Iglesia Apostólica, yo lo invito para que usted comparta el video. Le invito para que también le haga la invitación para hacer comentarios, o si tiene dudas, y poderlas aclarar de la mejor manera en este tiempo. Un abrazo para todos, hermanos. Bendigo a mis compañeros que se conectan, ¿verdad? Hermanos en la fe, a cada uno de ustedes, un abrazo para todos. Dios los bendiga, Dios los guarde. El Señor está con nosotros. Esto pronto pasará y volveremos a regocijarnos en el Señor en nuestras congregaciones. Por lo tanto, o mientras tanto, sigamos en este tiempo bendiciendo nuestros hogares, nuestras familias. Sigamos honrando a Dios desde nuestro hogar, ¿verdad? No se pierda las transmisiones, y si usted tiene su altar familiar diario,
como lo estamos desarrollando en la Tercera Iglesia, tu lugar de bendición. Sígalo haciendo. El Señor va a seguir bendiciendo su vida, va a seguir bendiciendo su hogar y su familia de una manera especial. Les recuerdo que el día de hoy, al punto de las 8, tenemos nuestra reunión de alcance. 8 de la tarde, reunión de alcance, la familia pastoral de la Tercera Iglesia Apostólica, tu lugar de bendición. Así es que lo invitamos para que se conecte al punto de las 8 p.m. el día de hoy por la tarde. Saludos hasta California, saludos a Oklahoma, saludos a Roswell, saludos a todos los lugares donde nos están viendo y muy especialmente a todos mis hermanos de la Tercera Iglesia Apostólica. Bendiciones, amados hermanos, ánimo y adelante.